6:54 de la mañana, damos la bienvenida ya a esta hora al Comercio TV. Tenemos por delante noticias políticas de este país. Así es, ¿qué tal, Robert? Y a todo el Ecuador, muchísimas gracias por estar siempre en nuestra sintonía. Tenemos variada información. A usted que se acaba de levantar, gracias por estar con nosotros. Época de vacaciones. Disfrute el día, los que están de vacaciones, los que estamos trabajando, a ponerle todo el buen empeño. Así es, siempre decimos un día a la vez, ponga las mejores energías, las mejores ganas para que esto sea totalmente productivo. Iniciamos ya durante 7 días. La ciudadanía tiene la posibilidad de dejar afuera uno de los postulantes a Contralor General del Estado. Así es, Robert, esto como parte de la etapa de impugnación. Las observaciones, ojo, deberán ser presentadas por escrito y con documentación de respaldo. Efectivamente. 103 postulantes a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado entran a escrutinio público como parte del inicio de la fase de impugnación ciudadana. Recuerden que la ciudadanía tiene la capacidad, en caso de que existan fundamentos jurídicos de idoneidad o cualquier acto de corrupción, poder denunciarlo y ser parte de esta gran impugnación ciudadana. Serán 7 días, desde este 11 al 17. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social efectuó la invitación a los ecuatorianos y a los compatriotas que residen en el exterior. Que se interesen, ¿no? Porque la parte medular del concurso es esta fase de impugnación, donde cualquier ciudadano ecuatoriano tiene la capacidad de generar una impugnación en contra de cualquiera de los 103 participantes. Pero el objetante deberá sustentar su observación por escrito y presentar toda la documentación de respaldo en las dependencias del Consejo de Participación y fuera del país, en embajadas y consulados. De ahí viene la fase de oposición, que tenemos que ya se ha adelantado en solicitar a las universidades para que notifiquen el listado de profesores y de ahí se tendrá que generar el cuerpo o comisión académica para que generen las preguntas para la oposición. Se espera para octubre ya contar con el reemplazo de Carlos Riofrío, quien debió dejar el cargo el 15 de marzo del 2022, pero se extendió en funciones por retrasos en el concurso, informó Héctor Romero. Los programas Infancia con Futuro y Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil han generado 6,5 millones de atenciones a madres gestantes y niños de hasta 2 años de edad. También incluyó la intervención de 588 centros de salud a nivel nacional, esto con una inversión de 500 millones. El presidente Guillermo Lasso participó en la entrega de un centro en Guayaquil en Bastión Popular. Para el presidente es el plan emblemático de su gobierno, que por la muerte cruzada se acortó a 2 años y medio. Infancia con Futuro y Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil ha atendido al 30% de la población nacional. 6,5 millones de consultas a madres y sus hijos, es decir, en promedio 8,900 atenciones por día en todo el país. 3 de cada 10 niños padecían desnutrición crónica infantil. La inversión total en los últimos 2 años asciende a $500 millones. Contrataron a 1,726 profesionales, entre médicos, enfermeras y nutricionistas. Estoy muy agradecida por todo este apoyo que nos han brindado, ya que el trabajo que se ha hecho en territorio ha sido arduo, pero muy bonito. Las acciones de distintos ministerios, del Ministerio de Salud, del MIES, del Ministerio de Educación, Registro Civil. El plan incluyó la intervención de 588 centros de salud a nivel nacional. El presidente entregó el de Bastión Popular, noroeste de Guayaquil. Mejora de la infraestructura, ampliaciones, y hasta fin de año vamos a remodelar 100 más. Lasso destacó además la entrega de los bonos Infancia con Futuro a 58,000 beneficiarios, con una inversión que supera los $30 millones. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. 7
7:01. 2 exgenerales de la FAE son vinculados en el tercer informe entregado por el perito Roberto Mesa, presuntamente como autores intelectuales del asesinato del excomandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gavela. El producto fue entregado a Patricio Ochoa, viuda de Gavela, y a la Defensoría del Pueblo. En los próximos días será remitido también a la Fiscalía General del Estado. Creo que después de más de 13 años de implorar una justicia, cuando se llegue a la verdad del caso Gavela, lo que menos habrá es justicia, solo verdad. Tuvieron que pasar casi 13 años del asesinato del general Jorge Gavela y 10 años desde que el perito Roberto Mesa entregó el tercer producto al gobierno de la época para que Patricia Ochoa pueda tener en sus manos el documento donde se menciona con nombres y apellidos a los posibles autores intelectuales de la ejecución de su esposo. Realmente solo para los que querían callar, desgraciadamente no lo consiguieron. A más del tiempo de vivir la persecución, años difíciles, duros para la familia de mi esposo, para mis hijos, para mí. Lo que les puedo decir es: no desistan. En 6 carpetas azules, cada una con 73 páginas, se entregó la reconstrucción del desaparecido tercer producto en torno al caso Gavela. En las conclusiones del mismo se señala que existen suficientes indicios para ubicar al general Borges y al general Espinosa con motivaciones personales y económicas claras que permiten vincularlos directamente con el móvil y posibles autores intelectuales del crimen del general Jorge Gavela. En el 2008 se compran finalmente los helicópteros Druv y el general Borges, quien era en ese momento comandante general, a través de un memo, delega la responsabilidad de la recepción de los helicópteros Druv en el general Espinosa. El general Espinosa cumple con esa orden y emite este documento. En el informe no se descartó el seguimiento y persecución de la que fue víctima Jorge Gavela, todo producto de su oposición a la compra de 7 helicópteros Druv por lo defectuoso de su fabricación. Con sus denuncias llegó incluso hasta el propio presidente de la República de la época, Rafael Correa Delgado, no antes de comunicar lo propio a los ministros de Defensa, Wellington Sandoval y Javier Ponce. El general Gavela renuncia en abril del 2008, pero antes de renunciar, él se reúne con el presidente de la República el 1 de abril del 2008. Esto consta en la agenda presidencial. Según otra de las conclusiones del tercer producto, se menciona que quienes buscaron silenciar al excomandante general de la Fuerza Aérea pensaron que con la muerte se terminarían las denuncias públicas acerca de la idoneidad técnica de los helicópteros Druv, razón que no fue así, ya que luego del primer accidente en 2009, otros 3 le sucedieron. Cada uno de esos individuos tienen que responder a la justicia, no solo por la pérdida del informe del caso Gavela, sino por también pedir cosas fuera de la ley, como pedir que no se investigue nada acerca de los Druv. Todos deberían de ser juzgados y que sea la justicia la que se encargue. Copias del tercer producto fueron entregadas a la viuda de Jorge Gavela, a la Defensoría del Pueblo, a la Corte Constitucional y a la Comisión. También se tiene previsto remitir el documento a la Fiscalía General del Estado. Informó Javier Rosero. Y es que han pasado 13 años de la muerte del general de la FAE, Jorge Gavela. Al momento aunque en su momento las autoridades determinaron que su asesinato se debió a hechos relacionados con la delincuencia común, hasta hoy no se tiene certeza el motivo de su asesinato ni quiénes estarían detrás de él mismo. Algo seguro es que su oposición a la compra de estos 7 helicópteros Druv le trajo consigo varios problemas denunciados en aquellos años. El caso del general de la FAE, Jorge Gavela, es regresar a un laberinto donde conjuntamente con investigaciones y procesos legales se tienen distintos puntos de vista y especulaciones respecto de su muerte. Teniendo el trágico hecho como el fin de este reportaje, es importante retroceder hacia el principio de esta historia, cuando por el año 2008, en la intención de la Junta de Defensa Nacional para comprar 7 helicópteros Druv de procedencia india, el general Jorge Gavela se opuso de manera pública a la misma. Ante aquello, de voz del propio Gavela
Gabela se conoció que fue perseguido. Incluso en un audio dado a conocer por aquellos años en la Asamblea Nacional entre Gabela y el coronel Roberto Vargas, advertía que si producto del seguimiento que hacían a su persona y a su familia algo les pasaba, la culpabilidad recaería sobre ellos. El general Jorge Gabela Bueno fue baleado un 10 de diciembre de 2010 en su casa, dentro de una urbanización privada ubicada en San Borondón. Producto de las heridas, murió 10 días después. Para aquellos sus palabras se habían cumplido, pues uno de los helicópteros DRUV comprados a la empresa HAL se había estrellado el 27 de octubre de 2009. De esa primera aeronave accidentada se confirmó que su caída se debió a una falla humana. A manera de ironía, raras coincidencias se dieron posteriormente el 20 de febrero de 2014, así como el 13 y 27 de enero del año 2015, cuando 3 helicópteros DRUV, uno por cada fecha señalada, también se vinieron abajo. En su momento se confirmó que la muerte del general Jorge Gabela se debió a un hecho fortuito de delincuencia común. Sin embargo, quedó como una versión inquebrantable de su familia que el verdadero motivo del asesinato fue la oposición a la compra de los DRUV. Los asesinos de Jorge Gabela fueron condenados a 25 años. Sin embargo, debido a la incertidumbre de la familia del militar asesinado, en especial de su esposa Patricia Ochoa, el 3 de octubre de 2012 se creó mediante decreto ejecutivo emitido por el presidente de aquella época, Rafael Correa, una comisión especial con participación de peritaje internacional. Fue entonces que se contrató los servicios del perito argentino Roberto Mesa, quien elaboró 3 productos. El contenido del primero tuvo que ver con el plan de trabajo, el segundo sobre el móvil del asesinato y el tercero supuestamente debía contener los autores intelectuales del crimen. Es ese tercer informe que este 11 de julio de 2023 el perito Roberto Mesa entregó a la Defensoría del Pueblo y a la viuda del excomandante general de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela. El mismo se volvió a hacer por pedido del presidente de la República, Guillermo Lasso, en virtud del cumplimiento que debía darse a una sentencia sobre este caso emitida por la Corte Constitucional. Informó Javier Rosero. En otro tema, el juez de la Unidad Judicial Penal de Quevedo revocó este 11 de julio las medidas cautelares a favor de Daniel Salcedo, quien se encuentra, recordemos, procesado por peculado, delincuencia organizada, lavado de activos y fraude procesal. La decisión del magistrado acogió los fundamentos expuestos por la Procuraduría General del Estado, que precisamente, agotando todos los mecanismos y ejerciendo las acciones previstas en la ley, pidió la revocatoria de las medidas. En cumplimiento a lo dictado por la autoridad competente, a Salcedo no se le liberará sus cuentas bancarias ni tampoco se le devolverán sus bienes. 7:09 en la mañana y a través de protocolo de protección, el Consejo de la Judicatura pretende garantizar la integridad de los funcionarios judiciales que han sido víctimas del crimen organizado. Los jueces sin rostro podrían ser una salida. Las amenazas con bombas a funcionarios y dependencias judiciales se están convirtiendo en el pan de cada día, atemorizando a más de uno en Pichincha, Manabí, Imbabura, Los Ríos, Guayas y en estos días a Santo Domingo de los Áchilas. Las autoridades del sector justicia se reunieron de forma urgente para establecer un protocolo de protección. Esto no solamente deben ser medidas aisladas, sino debe estar dentro de una política en la cual tienen que coordinar necesariamente el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Policía Nacional. De hecho, esta medida, como es de tanto interés nacional, debería tomarse y debería conocerse también el Consejo de Seguridad del Estado, ¿no? Aquí salta nuevamente a la palestra el tema de los jueces sin rostro, para evitar ser expuestos. Tienen que actuar de manera imparcial. Esto permitiría efectivamente que, a pesar de que sea una excepción al principio de inmediación, sin embargo, los jueces puedan resolver de manera imparcial. Ante este tema de jueces con rostros o sin rostros, para que no sean objeto de la delincuencia aquí en el Ecuador, algo está fallando. Edwin Romero va más allá del análisis de su colega penalista Washington Andrade. Sin querer desmerecer el trabajo de la fuerza pública, acota que hace falta cambios drásticos. Se paran en la esquina de esta oficina a realizar operativos antidelincuenciales. El delincuente ya observa que está ahí la presencia policial. ¿Y qué es lo que hace? Darse la vuelta en U o tomar otra avenida, esté armado o no esté armado.
Entonces tienen que cambiarse ya estas metodologías de las órdenes de operaciones que imparten a los policías, sean a los subalternos, a los clases, a los señores oficiales que están en las calles realizando estos operativos antidelincuenciales, y cambiar ya con otras alternativas u otros métodos más avanzados en mérito de la necesidad. Esto porque el crimen organizado estaría un paso adelante de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Tampoco ve la necesidad de crear nuevos grupos de élite. Vamos a estar en el mismo círculo vicioso que podemos ponerle un juez que no se proyecte su rostro en las audiencias. El delincuente es más astuto, más investiga el delincuente. ¿Cuál es el juez que lo sentenció? ¿Cuál es el fiscal que está investigando? Con rostro o sin rostro, vamos a seguir en lo mismo. Crimen organizado que al parecer ha puesto en apuros a las autoridades de turno. Informó Héctor Romero. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Tenemos más noticias. 4 organizaciones de la sociedad civil firmaron un acuerdo para luchar en contra de la violencia política de género en nuestro país, así también contra la desinformación de cara a las elecciones anticipadas para designar binomio presidencial y también asambleístas. ¿Qué tan violentos podemos llegar a ser en campaña electoral? En redes sociales se dice de todo, se insulta, se calumnia y desprestigia. Las mujeres políticas se llevan la peor parte, se las juzga por ser madre, ser afro, indígena, ser gorda o flaca. Hablan de nuestra vida personal, de las relaciones que hemos tenido antes, de las relaciones actuales, de cómo nos vestimos, de quiénes son nuestros hijos. Se olvidan de la trayectoria que tenemos en nuestra formación política. Un estudio de la Corporación de Participación Ciudadana en un monitoreo desde el año 2019 identificó 14,000 tweets con palabras o frases violentas contra mujeres políticas. Entre las 20 expresiones más usadas están corrupta, vieja, inepta, fea o loca. Entonces, porque las mujeres no están suficientemente preparadas supuestamente, porque no se puede compatibilizar el rol familiar o el rol de madre con el rol de mujer política, porque se critica su persona física, su físico, y se hace una mención a su físico cuando el físico no tiene absolutamente nada que ver en la capacidad de una persona para ejercer política. Y estas son cosas que suceden desproporcionadamente a las mujeres. Ante esta situación y de cara a las elecciones anticipadas, 4 organizaciones de la sociedad civil firmaron un acuerdo para luchar contra la violencia política de género y la desinformación. Aseguran que una vez que la campaña arranque de manera oficial, no se descarta en judicializar casos de violencia política contra las mujeres. En Ecuador se encuentra tipificada la violencia política por razones de género desde febrero del año 2020. Lamentablemente, la falta de conocimiento de esta infracción ha hecho que muchos casos no lleguen a judicializarse. Sin embargo, ya existen 6 sentencias a nivel nacional. Lo que hemos buscado precisamente es un proceso preventivo a través de esta coalición, evitar que este tipo de procesos se den, pero de llegarse a darse el caso, no podemos dejar que las cosas se queden así. Lo que queremos decirles a las mujeres es que no están solas y que estamos aquí precisamente para seguir trabajando por sus derechos. El monitoreo se lo hará en redes sociales y medios de comunicación, informó Valeria Navarro. 8 son los binomios presidenciales que estarán en la papeleta este próximo 20 de agosto. La candidatura de Javier Herbas quedó en firme, esto tras una decisión del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Quiénes son los aspirantes finalmente a la presidencia de la República? Vamos a contarles. Javier Herbas, del movimiento Renovación Total Reto, sí estará en la papeleta presidencial. El Tribunal Contencioso Electoral le dijo no al recurso presentado por la Revolución Ciudadana, que pretendía impedir que esta candidatura quede en firme. El día de hoy el Tribunal Contencioso Electoral nos ha entregado la certificación de que no existe ningún inconveniente en la candidatura del señor Herbas. Todos los recursos presentados han sido evacuados. Es así que serán 8 los candidatos. Por la Alianza Unión Popular, Yacu Pérez y Nori Pinela. Por la Alianza Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa y Verónica Abad. Revolución Ciudadana, Luisa González y Andrés Arauz. Alianza por un País Sin Miedo, Jan Topic y Diana Jacome. Partidos Suma y Avanza, Otto Sonnenholzner y Erika Paredes. Movimiento Amigo, Bolívar Armijos y Linda Romero.
Movimiento Construye, Fernando Villavicencio y Andrea González. Y por el Movimiento Reto, Javier Herbas y Luz Marina Vega. Las papeletas se imprimirán inmediatamente, proceso que se cumplirá en el Instituto Geográfico Militar. Al tener ya el octavo candidato, posiblemente el día de mañana ya inicie la impresión de las papeletas para la dignidad de presidente o presidenta de la República. Sin embargo, aún hay recursos que se deben resolver ante el contencioso, como la candidatura a la asamblea del exministro Patricio Carrillo y los aspirantes a la legislatura en Pichincha. Esa decisión aún está en la cancha del TCE y mientras no se resuelvan, esas papeletas no se podrán imprimir. A los candidatos asambleístas provinciales, y existen 9 recursos todavía de tema de candidatos asambleístas provinciales. Entonces los tiempos siguen acortándose. Casi $9 millones se necesitarán para la promoción electoral de los presidenciables, monto que deberá ser asignado por parte del Ministerio de Finanzas. Y al estar ya 8 candidatos en firme, se analizará si se adelanta la campaña electoral. Las elecciones están previstas para el 20 de agosto. Informó Marilyn Jaramillo. Los candidatos cumplen agenda en varios lugares del país y día a día exponen sus nuevas propuestas a los ecuatorianos. Aquí les presentamos un resumen de las actividades. Grande, distinto, diferente, ético. Yacu Pérez, candidato presidencial, se reunió este día martes en Quito con varias organizaciones sociales que presentaron algunas alternativas en beneficio del país. Es por ello que proponen crear un fondo de créditos con bajas tasas de interés para apoyar el desarrollo de las micro, pequeñas y grandes empresas con el fin de impulsar sus negocios y generar nuevas fuentes de empleo en el Ecuador. Vamos a vencer, compañeros. Vamos con fuerza. ¡Viva la Revolución Ciudadana! Mientras que la aspirante a la presidencia, Luisa González, compartió un almuerzo con varios artesanos y comerciantes en Saquicilí, provincia de Cotopaxi. La candidata aseguró que en su gobierno retornarán los créditos a través de la Corporación Financiera Nacional para que así se reactive la economía. Además, enfatizó sobre que las obras se habilitarán en todas las provincias. Juntos vamos a levantar al país, de la mano, así, con ustedes. ¡Ecuador! ¡Sí! Por otra parte, el aspirante presidencial Jan Topic, candidato de la Alianza por un País Sin Miedo, recorrió el Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil, acompañado de varios postulantes a la Asamblea Nacional. En su caminata por el sector dio sus declaraciones en el tema de la seguridad del país, ya que específicamente en esta zona se han realizado varios actos delictivos, teniendo a los ciudadanos con temor. Expuso que aplicará mano dura contra la delincuencia y fortalecerá el patrullaje en esta zona. El hombre que va a detener la delincuencia, pero va a trabajar. Y sin duda, combatir la violencia criminal es una de las prioridades de los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia del Ecuador. Varios de ellos han mostrado su interés en privatizar varias áreas de seguridad en el país. Ahora, qué viables son, ¿no?, las propuestas. Vamos a mirarlo. Ecuador cerrará el 2023 con una tasa de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Atender este gravísimo problema se ha convertido en una prioridad para todos los candidatos a la presidencia y algunos de ellos ya piensan en combatir al crimen organizado en colaboración con el sector privado. La administración de la seguridad nacional es totalmente diferente que la lógica de la seguridad privada. Es exactamente el mismo ejemplo de un administrador público. ¿Puede ser un buen administrador privado? No. Expertos creen que estas propuestas son viables siempre y cuando el Estado conserve el monopolio legítimo de la fuerza. El gobierno nacional no puede perder de ninguna manera ni entregar en privatización esta función que es fundamental del gobierno, que es esta función de la seguridad. Privatizar ciertos sectores de la seguridad, como las cárceles, por ejemplo, es una propuesta que genera posiciones divididas entre analistas. Es una alternativa bastante interesante. El Estado ha fracasado
en el control de los centros carcelarios. Entonces se necesita que exista otro actor, en este caso la empresa privada, que venga y colabore directamente en ciertas áreas de la administración carcelaria. Que además es importante un poco ver hacia contextos internacionales, donde han habido ya estas iniciativas y ver de qué manera han ido dando, no han ido dando resultados y de qué forma se podrían incorporar en el Ecuador. Otro de los ofrecimientos es el fortalecimiento de las inversiones público-privadas en materia de seguridad. El sector privado es muy bueno para operativizar un solo problema. Por ejemplo, sea fronteras y solamente se enfocan en fronteras, o sean puertos y solamente se enfocan en puertos. Finalmente, todos coinciden en que un plan antidelincuencial es exitoso solamente cuando la ciudadanía no cede sus libertades y derechos para gozar de paz social, informó Álvaro Terán. El presidente de la República visitó la casona universitaria del Alma Mater en el puerto principal. Desde allí anunció la inversión de más de $6 millones para becas de posgrado. Lasso señaló que en sus 2 años de gobierno ha destinado $49 millones para beneficiar a más de 30.000 estudiantes, esto a nivel nacional. 7:29 de la mañana, el gobierno entregará la competencia administrativa de los parques Samanes y Forestal al municipio de Guayaquil. Esto lo confirmó el presidente Guillermo Lasso en un diálogo que mantuvo con el alcalde Aquiles Álvarez. También lo hizo con el burgomaestre de Durán, Luis Chonillo, quien le solicitó una intervención policial que fue confirmada por el ministro de Interior, Juan Zapata. Antes de que concluya su mandato, Guillermo Lasso se entrevista con Aquiles Álvarez tras la petición formal que hiciera el alcalde en su posesión sobre el futuro de 2 parques icónicos del norte y sur de Guayaquil. El parque forestal que será entregado al municipio de Guayaquil para su administración, llevar a cabo una mesa técnica para resolver todos los problemas operativos a efectos de trasladar el Parque Samanes a la ciudad de Guayaquil. Sobre todo porque ambos espacios deportivos y familiares ya tenían mala tos. Hemos conversado también del proyecto de vivienda entre el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil para reubicar a personas que no tienen un techo. Nosotros vamos a invertir en todo lo que es materia de agua potable. Pero la inseguridad también es un asunto que le quita el sueño a los habitantes del puerto. El 27 de julio esperamos que llegue un barco de Turquía que trae 20 vehículos blindados. Terminar de solucionar el hospedaje de los policías que están viniendo de a poco para completar más de 11.000 policías en la ciudad de Guayaquil. También dialogó con el alcalde de Durán, Luis Esteban Chonillo. Los altos índices de criminalidad, las bajas cifras del presupuesto y un grito desesperado. Vamos a intervenir nuevamente con la fuerza de tarea. Ha dado la disposición el presidente, va a haber una operación del Estado sumamente firme y a eso es lo que tenemos que dedicarnos. Guayaquil y Durán en los ojos de Carondelet, con las urgencias para ayer. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Desde este 12 de julio, los precios sugeridos de las gasolinas Super Premium 95 y Eco Plus 89 bajaron 15 y 2 centavos respectivamente. Así lo dio a conocer Petroecuador. De esta manera, los precios se establecen en $3.77 para la Super Premium y en $2.97 el galón de la Eco Plus. De acuerdo a la empresa pública, el cálculo de los nuevos valores se estableció según los precios del petróleo en el mercado internacional. 7:30 en la mañana, por muy buen camino va la integración de diferentes sistemas de pago que tendrá el Metro de Quito. Esto lo informó el gerente de la empresa, Víctor Hugo Villacreces. Recordemos que fue llamado al Consejo y dio su informe. Veamos.
Diciembre es el mes que se ha establecido para que el Metro de Quito empiece a prestar el servicio comercial a la ciudadanía, fecha que se volvió a ratificar por el gerente de la empresa Metro, Víctor Hugo Villacrés, durante su comparecencia ante el Consejo Metropolitano, en el cual presentó un informe en el que, entre otras cosas, detalló que va por muy buen camino la integración de los sistemas de recaudo, una de las principales trabas de este megaproyecto de movilidad. El avance ya está en el 90%, no vamos a salir con estas facturas, sino con una especie de tickets más pequeños que puedan ser comprados en ventanilla. Y creo que eso da la posibilidad de que la gente pueda moverse con mayor agilidad al momento de adquirir estos tickets. Indicó que en la estación de la Universidad Central se ha establecido un laboratorio desde donde ya se realizan las pruebas de las diferentes formas de pago, como el código QR que está contratado. Vamos a llegar con este QR habilitado a finales del mes de noviembre. Existe un NFC, que es un sistema que ustedes activan en su teléfono móvil. Desde ahí se cargará el saldo a una cuenta ABT y les permitirá también ingresar con sus teléfonos. Adelantó que también es muy probable que se establezca a la cédula de identidad como otro medio de pago. La nueva cédula de ciudadanía que tiene el chip y que ustedes podrán nuevamente utilizar su saldo que está en la cuenta ABT a través de su cédula de identidad. En el marco de esta comparecencia, los concejales presentaron sus cuestionamientos e inquietudes en torno a la deuda que día a día se genera a favor de la empresa operadora, a pesar de que no esté brindando el servicio, más aún tras suspenderlo de forma unilateral el pasado mes de mayo. Sí debemos plata todavía al operador del metro, porque si bien es cierto no está operando porque ellos mismos lo hicieron de manera voluntaria, hicieron una suspensión del servicio, igual se sigue realizando se tienen que hacer todos los pagos debidos. ¿Cuáles han sido las acciones administrativas que ha tomado la empresa Metro de Quito a partir de esta decisión unilateral de suspender el servicio? Cuestionamientos que fueron respondidos por el alcalde Pavel Muñoz, quien a su criterio no deberían cancelarse los valores pendientes. Sin embargo, aunque no dio muchos detalles, indicó que están en un proceso de renegociación. Podemos informar también en alguna sesión más, digamos, a puerta cerrada del Consejo, porque no quisiera yo, ¿no es cierto?, dar elementos de ninguna característica que pudieran distorsionar el proceso de negociación en la mesa. Ya hemos recibido una propuesta de parte del consorcio Metro de Medellín Transdev. Nosotros estamos contestando eso. En Quito informó Adriana Rojas. En otro tema, la muerte de una niña de 3 años a causa de violencia intrafamiliar es investigada por las autoridades. Esto mientras que en las Malvinas, al sur de Guayaquil, donde ocurrió el asesinato, los vecinos de la pareja que tenía al infante dan más detalles de lo ocurrido. Estado viviendo. El día del suceso, policía preventiva intentó retener al sujeto. No se pudo ubicar a este ciudadano también de nacionalidad extranjera y pues se alertó a todas las unidades, pues pudimos obtener una fotografía de él, pues que nos permitía como referencia para poder tratar de ubicarlo. Pese a que este caso causó conmoción social, Medicina Legal, DINASED y Fiscalía no se han pronunciado todavía sobre la muerte de esta menor de edad, por lo que se desconoce qué reveló la autopsia, dónde están los progenitores o tutores de la menor de edad y si existe una denuncia en firme por parte de los familiares o están actuando de oficio en el proceso investigativo. Informó Maite Morán. Al sur de la ciudad de Santo Domingo, 2 ciudadanos lograron escapar antes de que una multitud enfurecida los linche. A los sospechosos se les acusaba de haber supuestamente violentado sexualmente a una jovencita con discapacidad intelectual. Querían quemarlos, cogerlo y quemarlos vivitos a ellos. Entonces tiene que quemar el resto de cosas. Al joven de 19 años de edad, la familia lo buscaba desde el domingo. Horas atrás apareció en el patio de la casa con aparentes signos de violencia sexual. La indignación de los habitantes de la cooperativa Santa Marta, al sur de la ciudad de Santo Domingo, fue tal que en cuestión de minutos cerca de 100 personas se aglomeraron en el sitio. La autoridad no hace justicia, por lo tanto el pueblo se ha unido aquí, el barrio es muy unido. Ellos querían hacer justicia por su propia mano, por mi sobrino. En primera instancia había un sospechoso quien logró huir a tiempo de la multitud enardecida que buscaba hacer justicia por mano propia. Corrió el rumor que un segundo sujeto habría participado del reprochable acto y se fueron en su búsqueda, pero tampoco estaba. La gente quería quemarlos, cogerlo y quemarlos vivitos a ellos.
porque ellos no pueden venir de la noche a la mañana a hacer daño a los niños inocentes. Unidades policiales llegaron al reporte de auxilio. La integridad de una mujer conviviente de uno de los sospechosos estaba en riesgo. Los uniformados la rescataron. La acción fue rechazada por los habitantes de la cooperativa Santa Marta. En medio de la confusión agredieron al patrullero policial que resultó con varios daños. La policía no hizo nada, dejó liberar a las personas que estaban escondidas. La gente se unió para ir a buscarlos y créanme que cuando los encuentren, ahí sí que sabrá de Dios qué les pasará. Ahí no terminó la indignación. Ingresaron a la vivienda del sospechoso, sacaron sus cosas y les prendieron fuego en plena vía pública. Nosotros como familia hemos recibido ya amenazas. ¿Qué tal? Nos amenazaron que nos van a quemar con todo, tal como se quemaron las cosas, pero nosotros en eso no tenemos que ver, porque fue el pueblo, el barrio que se unió. La policía, mediante boletín de prensa, señaló que realiza las investigaciones del caso para dar con él o los responsables de este hecho, informó Iván Casamen.